Hoy utilicemos un pasaje bien largo, o más bien dicho que leamos bastante, pero creo que es importante que lo hagamos. El tema de la predicación de esta noche se titula El resultado de predicar el Evangelio de Cristo. El hermano Héctor Carvajal tiene como 11 copias de estas. Si alguien necesita una puede levantar la mano. Digo esto por la razón que no lo vamos a leer, no acostumbramos eso de leerlo, y lo que voy a predicar tiene bases bíblicas, así que lo puede chequear en su casa, lo puede revisar en casa para que usted pueda notar lo que vamos a predicar en esta noche. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que se fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Quiero que me ayude a orar, pero que lo haga con deseo, que vamos a predicar la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Señor Dios, y creemos que en este párrafo de la Escritura que hemos leído, Señor, hay un mensaje poderoso para nosotros, como también lo hubo para los que antecedieron y los que vendrán, oh Dios, en el futuro. Pero te rogamos, Dios, que esta noche, esta predicación o este mensaje pueda ayudarnos a nosotros para que podamos entender el deber, oh Dios, y el propósito que tú tienes a través de nosotros. Yo te ruego que te glorifiques sobre nuestras vidas, y que cada uno de los hermanos que están presentes y amigos podamos, Señor, tener la responsabilidad de comprender cuál es el trabajo y el deber o la misión que tenemos que cumplir. Dios, te suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que levantes, oh Dios, en este lugar predicadores de tu palabra al estilo Felipe, que te glorifiques sobre ellos, que los uses para predicar tu palabra sin amor al dinero, sino por amor a las almas.
En el nombre de Cristo Jesús te ruego que puedas usarlos para gloria misma de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Puede tomar sus asientos. El resultado de predicar el Evangelio de Cristo. Cada día, multitudes de personas hacían filas, o lo que nosotros en nuestro lenguaje decimos, hacían grandes colas para llegar hasta donde estaba una clínica, le llamaríamos, donde había un hombre que por mucho tiempo había, hermanos, ejercitado un trabajo que les había beneficiado a los ciudadanos en aquel lugar. Cada día que pasaba eran multitudes. Pero se llega un día en el cual por la mañana se levanta, se prepara para recibir a las multitudes. Y se llega el momento que las horas de consulta se inician, pero no entra nadie a primera hora. Pasan los minutos y no entra nadie, pasan las horas. Aquel hombre se decidió salir a la puerta a ver si o qué era el problema que estaba aconteciendo afuera, porque no entraba nadie a consultarle. Lo curioso fue que cuando abre la puerta no había uno, y ni mucho menos colas o filas para consultar. Pero se imagina usted el cuadro que de repente aparece alguien corriendo y le dice: Maestro Simón, hay una gran multitud en el pueblo que siempre ha estado viniendo aquí a consultarte y ha estado pidiéndote consejo y ayuda, y tú siempre les has ayudado, porque tú tienes, o nos has dicho que tienes el gran poder de Dios. La gente estaba impresionada, sabía que todo lo que ellos necesitaban lo podían alcanzar siempre y cuando hubiese dinero. Lo curioso fue que después de que el hombre le expresa todo eso, le dice: ya la gente será difícil que venga a este lugar, porque hay un hombre en la ciudad que está predicando a un Cristo que resucitó de entre los muertos. Amén. Eso le causó un poco de preocupación a Simón. Y así, hermano, comienza la historia de un acontecimiento real que sucedió en una ciudad llamada Samaria. Samaria, hermanos, era una ciudad que conocía de la palabra del Señor, y lo veremos después. Pero note usted cómo, hermanos, las multitudes dejan de llegar hasta donde estaba Simón, el mago, porque habían prestado atención a otro hombre que estaba predicando a Jesucristo. Uno de los elementos importantes que nosotros debemos de comprender es el propósito que Dios tiene en el predicador. Y esto es importantísimo que lo analicemos. Hermanos, cuando se predica a Cristo hay efectos que se producen por una causa. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Note, hermanos, que el predicador tenía una claridad en cuanto al mensaje que iba a transmitir. Jamás lo distorsionó. Eso es una de las claves que el predicador debe de entender, y de la importancia que debe transmitir, o la importancia donde debe de entender que debe transmitir correctamente el mensaje. Cuando se transmite correctamente el mensaje, la gente escucha atentamente. Y si no, hermanos, pueden notar ahí en el versículo 6 del capítulo 8 que dice: y la gente unánime
escuchaba atentamente a Felipe. Y dice que oían y miraban las señales que Felipe hacía. Otra de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que cuando se predica a Cristo, hay milagros, hay maravillas. No podemos decir que tampoco solo porque no hay milagros de paralíticos que caminan o de ciegos que ven, no hay milagros, siempre hay milagros. El hecho de que un alma se convierta, se rinda a Cristo, ese es un milagro, es una maravilla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se predica a Cristo hay milagros y maravillas. Esto lo podemos ver en el versículo 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El verso 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Si nota, hermano, que después de la muerte del diácono Esteban, según el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, quien murió después de predicar un poderoso mensaje, esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 6, verso 9 al 10, la iglesia se esparció por varias ciudades, incluyendo Samaria, quedando pocos cristianos en Jerusalén, incluyendo los apóstoles. Eso es en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. La iglesia perseguida comienza, hermanos, a esparcirse. Pero algo curioso es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Algunos se preguntarían por qué. La curiosidad siempre tiene que estar. Algunos consideran que se quedaron porque iban a enterrar a Esteban, uno de los 7 diáconos. Otros creen que el temor mismo los hizo quedarse ahí. Pero lo cierto es que Dios tenía un propósito, tenía un plan. Y aunque, hermanos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, la iglesia se expandió, se esparció. Y una prueba, hermanos, que podemos ver es que como el diácono Felipe va hasta otra ciudad, a Samaria, y empieza a predicar el evangelio, a predicar a Cristo, y las multitudes llegaban a los pies de Cristo cuando veían que Felipe predicaba y que sus palabras eran poderosas, pero que no solo, hermano, era palabra, sino que también habían milagros, porque la palabra dice, y siempre en el libro de los Hechos, que de los que tenían espíritus inmundos, esos eran liberados, y que los ciegos veían y que los sordos escuchaban. Aleluya. Era la evidencia del poder de Dios. Después de la muerte del diácono Esteban, que según se encuentra en Hechos 6:5, quien murió después de predicar un mensaje poderoso en la sinagoga, se encuentra en 6, 9 y 10 del libro de los Hechos. La iglesia se esparció por varias ciudades, incluyendo Samaria, quedando pocos cristianos en Jerusalén, incluyendo los apóstoles. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 2. Pero aquí hay algo importante que debemos de entender. Que cuando los grandes escuchan el evangelio con claridad, se rinden a los pies de Cristo. Cuando los grandes escuchan el evangelio con claridad, se rinden a los pies de Cristo. Así es. No se debe de olvidar, hermanos, que no es su léxico, no son sus palabras las que persuaden al hombre. No es su conocimiento. Alguien se acercó y me dijo, hay muchas personas que les habían hablado el evangelio y no se habían convertido, pero yo me he dado cuenta que yo sí tengo el don de convencimiento. Hermano, realmente usted va a encontrar en la palabra de Dios que no es el hombre el que convence de pecado. Amén. En el evangelio de San Juan dice Jesús que el que lo redarguirá de todo pecado se llama Espíritu Santo. Amén. Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Así que cuando los grandes escuchan el evangelio con claridad, se rinden a Cristo. Es bien importante saber eso.
A veces nosotros tenemos un buen propósito, un buen deseo de transmitir la palabra, pero lo distorsionamos, lo entregamos mal el mensaje, y por esa razón la gente queda tambaleando y no creen a lo que nosotros enseñamos, porque no somos claros en el mensaje que Dios nos ha dado que entreguemos. Predicamos una cosa, vivimos otra. O predicamos dos tipos de evangelio a la misma vez. Nosotros debemos de estar conscientes que es un solo evangelio que tenemos que predicar, y es el evangelio del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo, hermanos, la gloria del hombre con la gloria de Cristo. Eso debemos de entenderlo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 11, dice lo siguiente: así que había gran gozo en la ciudad, pero había un hombre llamado Simón. Note esto. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Amén. Simón tenía cautivada la mente de todos los habitantes. Era un hombre experto en el trabajo que ejercía. Era un grande. Era un hombre que tenía manipulada a toda la multitud, a todos los ciudadanos de Samaria. Amén. Los tenía controlados. Y toda la gente le tenía temor donde veía las cosas que Simón hacía. Y él les decía: este es el gran poder de Dios. Y la gente estaba chantajeada. ¿Usted sabe qué es chantaje? De repente aparece alguien que no vive el evangelio y quiere, hermanos, chantajearlo, y le dice: si te metes conmigo vas a tener problemas, porque yo soy un hombre de Dios. No me puedes tocar, no me puedes juzgar. Pero los frutos no son de cristiano. Y lo está queriendo manipular. ¿Y qué le parece la actitud de Simón el mago? Tenía controlado a todos los habitantes, pero de repente llegó un hombre que no llevaba gloria propia y ni decía: yo tengo el gran poder, sino que él solo predicaba el evangelio del arrepentimiento, predicaba a Cristo. Y cuando las multitudes comenzaron a ver y a escuchar las cosas y veían las cosas que Felipe hacía en el nombre de Cristo, entonces todos comenzaron a reunirse. Aleluya. Quizás una de las cosas que le llame la atención, o puede pensar usted rápidamente, es decir: bueno, la gente estaba interesada. A Simón le pagaban por los milagros, a Felipe no le pagaban, pero sí había que pagar un precio. Le voy a explicar el asunto. Toda la multitud llegaba donde Simón. La prioridad o el elemento número uno era el dinero. Pero cuando llegaban donde Felipe, el diácono y evangelista, lo primero que Felipe decía: arrepiéntanse todos de sus pecados, ríndanse a Cristo y yo voy a orar por ustedes. Y cuando la multitud se arrepentía y se rendían a Cristo, entonces Felipe oraba por los enfermos y las grandes maravillas se veían rápidamente. Ese es el precio. ¿Cuánta gente que no tiene a Jesús? Apliquémoslo. ¿Cuánta gente que no tiene a Jesús llama: pastor, ore por mí? Pastor le dice: ¿usted tiene a Jesús en su corazón? Y le dice: no, al rato voy a llegar a la iglesia, yo lo que necesito es que ore por mí. Si no quieren pagar el precio. Aleluya. Amén. Y si el pastor se resiste y le dice: no puedo orar por usted porque la palabra de Dios me hace entender que yo tengo que orar por usted si usted se rinde a Cristo, ellos optan por irse ante el médico a dejar la plata, que es la prioridad para el hombre natural. Sin embargo, hermanos, la gente cuando escuchaba a Felipe predicar, no se dejaban ir tanto por los milagros, aunque les interesaba ver, hermanos, cómo Dios se manifestaba, pero la gente
hermanos, compungida, la gente era redarguida, porque el Espíritu Santo hacía, hermanos, efectos poderosos dentro del corazón de cada uno de los oyentes. ¡Aleluya! Y sabían que en Cristo había poder. ¡Aleluya! No es lo mismo la gloria del hombre con la gloria de Cristo, hermanos. Y allí puede compararlo. Aquellas masas que seguían a Simón, le dieron la espalda y se fueron detrás de Felipe, quien predicaba a Cristo, a un Cristo resucitado. Aleluya. En el verso 9 y 11 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Si usted hace, hermanos, un examen de tiempo o marca el tiempo de cuando Felipe, o en qué tiempo Felipe llega a Samaria, y cuando Jesús está con la mujer samaritana de Juan capítulo 4, se va a percatar que no es mucho tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que los samaritanos escuchan las nuevas de salvación y miran la gloria de Dios. Verso 12 y 13 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba presente o siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Considere esto, hermano, detengámonos un momentico aquí. Si Simón el mago estaba atónito por las cosas que veía que Dios hacía a través de Felipe, eso indica que lo que Simón hacía no era nada, no era comparado. Eso es al estilo, o las cosas que el Simón el mago hacía son al estilo del predicador de la nueva era, que le dice que Dios te sana, pero no hay evidencia del milagro, y solo le dice: Dios te sanó internamente. Pero uno de creyente quiere ver la evidencia, porque esa es la realidad del evangelio, del poder del evangelio. Amén. ¿Cómo que alguien me va a aparecer diciéndome que Dios me ha hecho un milagro y yo ni cuenta me daba del tipo de enfermedad que tenía? Yo debería de saber primero qué tipo de enfermedad con el cual estoy bregando, y estoy orando a Dios, pero de repente aparece y me dice el Señor que va a hacer un milagro en ti, y es que tú estás orando porque tienes X o Y enfermedad. Pero que de repente aparezca y le ponga mano y le dice el Señor que te ha hecho un milagro y que está sano. La frase típica de Simón. Es por esa razón que cuando Felipe el evangelista llega a Samaria y comienza a predicar y ve que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los endemoniados son liberados, y sobre todo, hermanos, que hay conversiones, entonces la gente se queda maravillada. Aún el mismo Simón se queda estupefacto, se queda, hermano, perplejo, se queda asombrado por el gran poder de Dios, porque este sí era el gran poder de Dios, el que predicaba Felipe. Ahora, cuando los apóstoles que están en Jerusalén se les es informado que en Samaria habían recibido el mensaje de Jesucristo, enviaron a Juan y a Pedro, que eran parte de la columna de la iglesia. Los apóstoles estaban asustados, pero ellos no se detuvieron. Habían visto grandes cosas ya. Habían visto la muerte
del diácono Esteban, que debe de analizar ese asunto, que al diácono Esteban, si nota usted la historia, al estilo o al igual que Felipe, lo llamaron para que sirviera a las mesas. Pero aquel, estando en la oportunidad de predicar en la sinagoga, comenzó a predicar un mensaje poderoso, un mensaje bíblico. Lo consideré mientras estudiaba este pasaje, o el otro pasaje, que fue un mensaje, el mensaje que el diácono Esteban da, un mensaje expositivo y es histórico, un mensaje de impacto. ¿Sabe por qué? Porque Esteban no tuvo tiempo, hermano, para sacar a relucir algún resentimiento que hubiera en el corazón de él en contra de los que estaban allí presentes, sino que tomó un pasaje de allá del libro del Génesis y puso en primer lugar a Abraham, y de allá se vino, hermano, genealógicamente hasta llegar a la muerte de Cristo. No hubo, hermano, tiempo o no hubo lugar para tratar la manera de sacar a relucir las ideas de Esteban. Amén, amén. Felipe hizo lo mismo. Y en toda esa situación, hermano, los apóstoles van a Jerusalén, a Samaria. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 14 al 17, que dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron a ellos o por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No sé si usted cree en la imposición de las manos y el bautismo del Espíritu Santo. Alguien me estaba preguntando con mucha frecuencia que si creo en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, si querés, te digo hasta en qué número está del libro de gobierno, doctrina y disciplina de la Iglesia de Dios, y te lo explico también. Porque todo miembro de nuestra misión debe de conocer y de creer en el bautismo del Espíritu Santo. Amén, amén. La imposición de manos no es para que los pongamos a andar poniéndole mano a todo el mundo, porque nos aprovechamos a veces. Esta es la oportunidad de poner mano, y comienza a poner manos. No tiene que ser rápido, apresurarse. El 17 dice: entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo los apóstoles Juan y Pedro. Cuando los apóstoles y la iglesia eligieron a Felipe, escuche esto, los que tienen su hojitas ahí, lo pueden chequear en casa. Cuando los apóstoles y la iglesia eligieron a Felipe como diácono, lo eligieron como alguien que serviría a las mesas, según el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, puesto que había gran necesidad de atender a la viuda de los griegos o helenistas. Helenistas son aquellos que son iniciados, griegos y hebreos. Sin embargo, el diácono y evangelista Felipe sabía que en el tiempo de la expansión tenía que cumplir la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Para el evangelista y diácono de la iglesia Felipe, eso por si al caso usted tiene la duda de cómo que está mencionando diácono y evangelista, lo puede encontrar también en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8 al 9. Lo voy a buscar rápido. Dice así: al otro día, dice Pablo, saliendo, como dice el escritor Lucas, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Algunos hice esta pregunta hace poco, y yo pregunté que si este predicador era el mismo apóstol o era Felipe, el diácono. La mayoría, por no tener información de la palabra de Dios, me dijeron que era el apóstol Felipe, porque este es el apóstol Felipe, pero lo vamos a ver más adelante.
¿Estamos claros, hermanos? Amén. Así que dice que sin embargo el diácono y evangelista Felipe sabía que en el tiempo de la expansión tenía que cumplir la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para el evangelista y diácono de la iglesia fue de alegría poder llevar el mensaje que Cristo le había encomendado. Este Felipe no se debe confundir con el apóstol. Del apóstol Felipe lo encontré en Mateo capítulo 10 versículo 3. Y para confirmar lo que no era el apóstol, dice que puesto que en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Aleluya. Es decir, que ninguno de los apóstoles salieron de ahí. Todos se quedaron en Jerusalén. Ahora debemos de entender que el predicador que reconoce que tiene que transmitir el mensaje con claridad no debe de vender el poder de Dios. El apóstol dijo: de gracias recibiste, de gracias dad. Es decir, hermanos, que esto del evangelio es un regalo que hemos recibido. No hemos pagado un precio. Nos esforzamos a perseverar. Nos esforzamos a pelear contra la naturaleza humana. Pero la batalla que tiene usted entre la carne y el espíritu no es para salvación. Porque la salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario. Pero no va a disfrutar de esa perfecta salvación si no persevera hasta el fin. Porque Jesús dijo: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por ahora, hermanos, podemos disfrutar de la salvación simbólicamente y podemos decir: por gracia somos salvos. Pero debemos de pelear la buena batalla. Tenemos que pelear para llegar a la meta final. Amén. El predicador no debe de vender el poder de Dios porque es un regalo de Dios. Ahora debemos de entender que salvación es igual a salud. Hay algunas versiones antiguas que en vez de aparecer la palabra salvación, aparece la palabra salud. Y es porque la palabra salud significa, hermanos, salvación del alma. Salud también se podría traducir como sanar el alma o salvar el alma. Así que salvación es igual a salud y evangelio igual a Cristo. En este marco no se permite el dinero. En cuanto a la salvación, no cabe el dinero, hermano. Eso debemos de entenderlo exactamente. ¿Te quieres ser salvo? Te tiene que vivir en integridad con Dios. Debemos de vivir en integridad con Dios. Porque en muchas ocasiones, si aplicamos esto a nuestra vida, como líderes, y más, hermanos, comparándonos con los diáconos de la iglesia primitiva, muchas veces nosotros los líderes los preocupamos más en que debemos de poner el dinero, pero no ponemos de nuestra parte para ser, hermanos, un buen mensajero de la palabra de Dios. Y cuesta ver que se levanten diáconos y que prediquen la palabra de Dios. Y se da la grave necesidad que sale el pastor, hay que llamar a un predicador. Porque no hay diáconos de convicción que prediquen la palabra. Y solo se quedan esperando. Y han malentendido las primeras expresiones de la iglesia donde dijeron los apóstoles que iban a elegir a 7 hombres íntegros para que sirvieran a las mesas. Sin embargo, los diáconos no se quedaron ahí, es más. Los demás, como Parmenas, adelante Pablo habla de él porque siempre andaba con él predicando la palabra de Dios. Esto no es de quedarse de brazos cruzados o a mandar. El verdadero líder tiene que pararse en la brecha y predicar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si el día de mañana usted es diácono y se propone en su corazón imitar a Esteban, a Diácono, a Felipe, a Parmena, a Procoro? No lo hace. Mejor escuchamos,
Porque es mejor, y lo refugiamos en esa expresión, es mejor oír. Ahora tenemos que entender que hay peligro de buscar gloria humana y predicar un evangelio donde el dinero gobierne. En esto tenemos una gran batalla. Porque todos queremos predicar. Todos queremos predicar. Pero queremos a este micrófono. Esto es lo que queremos. Pero no hay el valor de salir a predicarle a la persona así, personalmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos donde el amigo hay un gran desafío. Alguien me dijo: profe, no se necesita tanta Biblia para predicar la palabra de Dios. Y le dije: oh, perfecto. Pero esto no lo necesitas cuando tienes un micrófono en tu mano y vas a predicarle a multitud que nadie te va a preguntar nada. Pero lo difícil será para ti cuando estés enfrente de una persona y le estés hablando del evangelio y aquella persona comience a hacerte preguntas. ¿Y qué será de ti si no tienes conocimiento del mensaje que estás predicando? Seremos avergonzados por eso. Pero tenemos que predicar a Cristo, aunque tenemos que estar conscientes del riesgo y del peligro que hay de buscar gloria humana y predicar un evangelio donde el dinero gobierne. Vea usted el capítulo 8, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. 8, 20 y 21 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, le dijo a Simón, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabe qué le aplico a usted y aplico a mi vida en cuanto al darle a Dios a cambio de algo? Quizás usted y yo no le digamos a Dios: Dios, te daré dinero a cambio del poder, pero quizás venga con una, hermanos, idea que antes le transmitieron y le dijeron: para que reciba dones espirituales, vete a la iglesia y ofrécele a Dios 20 ayunos, 20 vigilias y métete en oración. Hermanos, si usted quiere recibir los dones espirituales o los dones ministeriales o los dones sacerdotales, no es necesario que usted haga eso. Lo que importa es que usted entre en obediencia a la palabra de Dios. Ahora no se le olvide que vaya a decir: entonces no hay que ayunar. Es parte de las disciplinas espirituales de la iglesia. El ayuno, ¿dicen amén? Ayuno, vigilia, perseverancia, ofrenda, diezmos, oración, lectura bíblica sistemática. ¿Algo más? Ayúdeme. De las disciplinas espirituales. Debemos de entender eso. Pero si usted tiene la mentalidad de Simón y de decirle a Dios: te voy a dar 30 ayunos para que me des el don de reprender demonios, tiene la misma idea de Simón. Porque si usted quiere, hermanos, recibir dones espirituales, el consejo es que se vaya a la presencia de Dios y le diga a Dios: Dios, yo te regalaré, me entregaré, me humillaré delante de tu presencia, pondré mi orgullo a tus pies y de hoy en adelante voy a ayunar, voy a orar como muestra del agradecimiento